Para resumir, mi esposa Sofía y yo llevábamos casados 11 años. Teníamos 2 hijos maravillosos, de 11 y 9 años, y una vida que, desde fuera, parecía la definición de la felicidad suburbana. Teníamos una casa bonita, trabajos estables y una rutina cómoda. Yo creía que teníamos un vínculo inquebrantable, forjado a través de más de una década de altibajos, risas y desafíos compartidos. Era un tonto. La verdad era una enfermedad que se había estado gestando bajo la superficie. Durante 8 largos meses, Sofía me había sido infiel. Descubrí la verdad hace unos 9 meses, un día que ahora recuerdo simplemente como el día cero. El descubrimiento no fue un solo evento explosivo, sino una lenta y dolorosa filtración de dudas que se convirtieron en sospechas y, finalmente, en una certeza aplastante. Empezó con las típicas señales, el teléfono siempre en silencio y boca abajo, las noches de chicas que se hicieron más frecuentes, una distancia emocional que se podía cortar con un cuchillo. En lugar de confrontarla de inmediato, hice algo que me sorprendió a mí mismo por su frialdad. Me tragué el dolor, la rabia y la humillación, y me convertí en un detective en mi propia casa. Durante 3 meses, viví una doble vida. De día, era el esposo amoroso y el padre presente. De noche, cuando ella dormía, me convertía en un fantasma que buscaba pruebas. Revisé registros telefónicos, extractos bancarios y seguí el rastro digital de su traición. Contraté a un investigador privado que me proporcionó la evidencia final e irrefutable, fotos y videos. Cada nueva prueba era una puñalada en el corazón, pero seguí adelante, metódicamente. Consulté a un abogado de confianza y, juntos, preparamos un acuerdo de separación y divorcio que no dejaba lugar a dudas ni a negociaciones. El día cero, esperé pacientemente a que volviera a casa de su cita con su amante. La vi aparcar el coche, tarareando una melodía mientras caminaba hacia la puerta. Entró en casa con una sonrisa radiante, esa sonrisa que antes reservaba para mí y para nuestros hijos. Pero su sonrisa se desvaneció en el instante en que me vio. Estaba sentado en la mesa del comedor, en silencio, con una carpeta cerrada frente a mí. El aire se volvió denso y frío. «Javier, me estás asustando». «¿Qué pasa?», preguntó, su voz temblorosa. La ansiedad se apoderó de su rostro. Le pedí que se sentara, que teníamos que tener una conversación seria. Para ese momento, yo ya había derramado todas mis lágrimas en la soledad de mi coche y en la oscuridad de mi garaje. Ya no sentía nada más que un vacío helado. Desde el primer momento en que supe de su aventura, había tomado la decisión de divorciarme. «No estoy aquí para discutir tu infidelidad, Sofía», dije, mi voz extrañamente tranquila. «Ya lo sé todo». Saqué mi anillo de bodas y lo coloqué suavemente sobre la carpeta. Con un movimiento lento, deslicé la carpeta por la mesa hacia ella. «Quiero centrarme en nuestra separación y divorcio». Su rostro se descompuso. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Luego vinieron las reacciones esperadas, las súplicas, las disculpas, las lágrimas desesperadas, las promesas de que nunca volvería a suceder. Pero yo me mantuve firme. Rechacé cada palabra, cada gesto. «Dices que me amas», le dije, mirándola directamente a los ojos, «pero me has herido más de lo que nadie me ha herido jamás. Acostarse con otro hombre no es una demostración de amor». Después de un par de horas de súplicas inútiles, le sugerí que pasara la noche en un hotel para que pudiéramos continuar nuestra discusión al día siguiente. Le dejé claro que si se negaba a firmar el acuerdo de separación, expondría sus acciones a todo el mundo de inmediato, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hijos. Sé que su firma pudo haber sido influenciada por la presión de la situación, pero en ese momento, simplemente quería que el asunto terminara. Finalmente, aceptó firmar. Se fue, y durante toda la noche recibí un aluvión de mensajes y llamadas de ella. Respondí brevemente, diciendo que no leería sus mensajes ni hablaría con ella hasta la tarde siguiente. Esa noche, en la casa vacía, el silencio era. Al día siguiente, la gravedad de la situación pareció haberla golpeado con toda su fuerza. Cuando nos reunimos, Sofía ya no estaba simplemente asustada, estaba completamente destrozada. Suplicó sinceramente otra oportunidad,
Propuso terapia de pareja y prometió con una desesperación palpable que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para arreglar el daño que había causado. Le informé de mi intención de iniciar los trámites de divorcio el lunes. Pero entonces, en un momento de debilidad que todavía no entiendo completamente, algo dentro de mí se quebró. Quizás fue ver el dolor genuino en sus ojos, quizás fue el pensamiento de destrozar la vida de mis hijos, o quizás simplemente fue el peso de 11 años de historia juntos. Le di 90 días. 90 días para convencerme de que terminar nuestro matrimonio sería el mayor error de mi vida. No estoy seguro de por qué extendí esta oferta. Me sentí vulnerable, como si hubiera traicionado mi propia resolución. Cedí. Al día siguiente, me senté y redacté meticulosamente un conjunto de requisitos para ella. Una lista de penitencia. No se los presenté todos de una vez. En cambio, le informé de su existencia y le expliqué que, a menos que se adhiriera a estas condiciones sin la menor vacilación, nuestra comunicación se centraría únicamente en asuntos relacionados con nuestros hijos. Y el divorcio procedería sin dudarlo, junto con la revelación pública de sus actos. Además, dejé claro que incluso si cumplía con todo a la perfección, eso no garantizaba que no nos divorciaríamos. Mi amor por ti ha desaparecido, Sofía, le dije con una frialdad que me asustó hasta a mí. La única razón por la que siquiera contemplo salvar esta relación es por el bien de nuestros hijos. No era mi intención decirlo, pero una vez más, me encontré incapaz de adherirme a mi decisión inicial. La lista cubría los siguientes requisitos, que le fui revelando uno por uno. Primero, la condición número 1, debía proporcionar un relato detallado de su relación con él, Ricardo. Tenía que explicar cómo empezó, justificar sus acciones y no omitir ni minimizar ningún detalle. Cualquier intento de mentir o esconder algo resultaría en la terminación inmediata de mis esfuerzos de reconciliación. Se pasó 2 días escribiendo, y cuando me entregó las páginas, escritas a mano y manchadas de lágrimas, sentí un nudo en el estómago. Segundo, la condición número 2, estaba obligada a concederme acceso sin restricciones a todas sus cuentas de redes sociales, teléfonos, ordenadores, ingresos y extractos bancarios. Quería transparencia total, una ventana abierta a su vida que no pudiera cerrar. Me entregó sus contraseñas esa misma tarde, su mano temblando mientras las anotaba en un papel. Tercero, la condición número 3, debía informarme regularmente sobre sus actividades y su paradero. Tenía que saber dónde estaba y con quién en todo momento. Se convirtió en su sombra digital, una vigilancia constante que era tan agotadora para mí como humillante para ella. Cuarto, la condición número 4, debía asistir a sesiones de terapia individual 2 o 3 veces por semana hasta que obtuviera una perspectiva clara de sus propias decisiones. La terapia de pareja, le dije, la consideraríamos en una etapa posterior, si es que llegábamos a ella. Ella aceptó todos estos términos sin dudarlo. Compiló la lista de sus encuentros, me concedió el acceso necesario y comenzó a ver a un terapeuta. Parecía dispuesta a caminar sobre cristales rotos si yo se lo pedía. Y en mi mente herida y vengativa, eso era exactamente lo que planeaba hacerle hacer. Cada paso que daba para cumplir mis condiciones era una pequeña victoria para mi ego destrozado, pero no hacía nada para aliviar el dolor profundo que sentía. Estaba construyendo una jaula para ella, pero no me daba cuenta de que me estaba encerrando dentro con ella. Una vez que Sofía demostró su cumplimiento con las primeras 4 condiciones, revelé la quinta. Esta fue la que la hizo retroceder, la que la empujó al borde de su resistencia. La condición número 5, estaba obligada a reunirse con Elena, la esposa de Ricardo, su amante. Tenía que confesarle todo cara a cara, proporcionarle todas las pruebas que yo había reunido y ofrecerse a testificar en su proceso de divorcio si era necesario. Su reacción fue de horror puro. No puedo hacer eso, Javier, susurró, con los ojos llenos de pánico. Le destrozaré la vida. No es justo para ella. Empezó a hablar de los sentimientos de Ricardo, de cómo esto lo arruinaría. Mi respuesta fue cortante y brutal. Estás más preocupada por los sentimientos del hombre con el que te acostabas y por el bienestar de su esposa que por el de tu propia familia. Tu lealtad está equivocada. Le di un ultimátum, o lo hacía ella,
o lo haría yo mismo esa misma tarde. Le hice ver que si no cumplía, cualquier intento de reconciliación quedaría abandonado en ese mismo instante. Sabía que Ricardo nunca asumiría la responsabilidad ni consideraría la reconciliación si ella no cortaba todos los lazos de la manera más drástica posible. Tras una larga y agónica deliberación, aceptó. Organicé la reunión. Fuimos juntos en el coche, en un silencio tenso y pesado. Cuando llegamos a la casa de Elena, yo me quedé en el coche, observando desde la distancia. Vi a Sofía caminar hacia la puerta como si fuera al patíbulo. La vi hablar con Elena, y luego vi cómo la expresión de Elena se transformaba de confusión a incredulidad y finalmente a una furia volcánica. Lo que pasó después fue salvaje. Elena se abalanzó sobre Sofía. La golpeó, la pateó, le tiró del pelo con una violencia primitiva. Desde el coche, yo observaba la escena como si fuera una película. Una parte de mí quería intervenir, proteger a la madre de mis hijos. Pero otra parte, la parte herida y vengativa, se quedó quieta. Pensé, esto es lo que te mereces. Este es el dolor que has causado. Sofía no se defendió. Simplemente recibió el castigo, acurrucada en el suelo. Cuando Elena finalmente se agotó y entró en su casa dando un portazo, Sofía se levantó, magullada y humillada, y caminó de vuelta al coche. Tenía cortes en la cara y mechones de pelo le faltaban, dejando parches calvos en su cabeza. En el silencioso viaje de vuelta a casa, mientras ella sollozaba en voz baja, decidí añadir sal a la herida. Saqué mi teléfono. Hay algo más que debes saber, le dije. Le mostré las pruebas adicionales que había obtenido el investigador privado. Pruebas que demostraban que Ricardo había estado involucrado con al menos otras 2 mujeres además de ella, incluso antes de que comenzaran su aventura. Le mostré que también tenía 2 hijos ilegítimos de los que nadie sabía. Vi cómo su rostro se desmoronaba por completo. El dolor físico de la paliza fue reemplazado por una angustia mucho más profunda. La comprensión de que ella no era especial, de que no era un amor prohibido y único, sino simplemente otra conquista más en la larga lista de un hombre manipulador y mentiroso, la destrozó. Sentí una punzada de vergüenza por encontrar una oscura satisfacción al presenciar su angustia, al verla darse cuenta de la sórdida realidad de su romance. Pero aún no había terminado. La condición número 6 fue la siguiente. Tenía que tener una conversación con nuestros hijos. No para contarles los detalles sórdidos, sino para explicarles que mamá había cometido un error muy grande que había herido a papá, y que nuestra familia podría cambiar por eso. Fue la conversación más difícil de nuestras vidas. Y después de eso, tuvo que confesarlo todo a nuestros padres, a sus padres y a nuestro círculo de amigos. Tuvo que enfrentar la decepción, el juicio y la vergüenza, una y otra vez. Estaba desmantelando su vida, ladrillo por ladrillo, bajo mi fría supervisión. Después de las confesiones y la humillación pública, llegamos a la parte más retorcida y dañina de mi plan. La condición número 7. Era, en esencia, una cláusula de ojo por ojo. Le anuncié que, durante los siguientes 3 meses, yo iba a tener una aventura. Iba a conectar emocionalmente con otra mujer, a engañarla en secreto, con el objetivo de hacerle entender el dolor, la ansiedad y la humillación que ella me había pedido que perdonara. Quería que sintiera el riesgo constante de que yo me enamorara de otra persona y la abandonara para siempre. Al final de los 3 meses, le revelaría todo con sinceridad. Pero todo era una farsa. Un teatro cruel diseñado solo para ella. Empecé mi aventura. Me descargué Tinder y de vez en cuando se lo enseñaba, como si estuviera revisando mis opciones. Actuaba como si estuviera enviando mensajes de texto a alguien en secreto, sonriendo a la pantalla de mi teléfono y apartándolo rápidamente si ella se acercaba. Desaparecía durante noches enteras y fines de semana completos. Le decía que iba a encontrarme con ella. La realidad era patética. Me registraba en hoteles anónimos o alquilaba cabañas aisladas en el bosque. Pasaba las noches solo, bebiendo hasta el estupor y llorando. Lloraba por mi matrimonio roto, por la mujer que había perdido, por el hombre en el que me estaba convirtiendo. El odio que sentía era abrumador, pero gran parte de ese odio estaba dirigido hacia mí mismo.
Odiaba lo que estaba haciendo. Odiaba la mentira. Solo pretendía, pero incluso la pretensión era insoportablemente difícil. Me costaba un esfuerzo inmenso mantener la fachada. Y luego pensaba en ella, en cómo su engaño real le había parecido tan fácil, tan natural. Mientras tanto, en casa, Sofía se consumía. La veía cada vez más ansiosa, sus ojos siempre buscando señales, su cuerpo tenso cada vez que mi teléfono sonaba. Pero nunca me cuestionó. Soportó mi crueldad en un silencio estoico, como si aceptara que era su justo castigo. Yo me sentía terrible. Cada vez que veía el dolor en su rostro, un dolor que yo estaba infligiendo deliberadamente, sentía como si una parte de mí se estuviera pudriendo. El plan era mantener la farsa durante 3 meses, pero solo aguanté 7 semanas. No podía más. La charada me estaba destrozando. Una noche, llegué a casa después de un fin de semana fuera y la encontré sentada en la oscuridad, esperándome. No dije nada. Fui a nuestra habitación y ella me siguió. No puedo seguir haciendo esto, le dije, mi voz quebrada. No he estado viendo a nadie. No hay otra mujer. He estado solo todo este tiempo. Su expresión pasó del dolor resignado a la confusión total. Pasamos toda la noche hablando, la primera conversación verdaderamente honesta que habíamos tenido desde el día cero. Le confesé lo miserable que me sentía, lo mucho que odiaba a la persona en la que me había convertido. Ella lloró, no de alivio, sino creo que de comprender la profundidad del daño que sus acciones habían causado, un daño tan profundo que me había llevado a construir una elaborada tortura para ambos. Esa noche, la venganza murió. Pero el daño ya estaba hecho, y las cicatrices que dejó esa farsa eran profundas y complicadas para los dos. Después de mi confesión sobre la falsa aventura, entramos en una nueva fase. La venganza había terminado, la ira cruda había comenzado a disiparse, dejando al descubierto el vasto y desolado paisaje del daño real. Empezamos a asistir a terapia de pareja, tal como ella había suplicado al principio. Pero ahora los roles parecían haberse invertido. Ella estaba haciendo progresos, procesando su culpa y tratando de entender sus propias motivaciones. Yo, en cambio, estaba luchando más que nunca. Algunos días eran más difíciles que otros. Aunque había preparado los papeles del divorcio, todavía no había dado el paso final. La razón de mi vacilación no me quedaba del todo clara. No estábamos tan distantes como antes y, al menos, habíamos dejado de discutir. Supongo que eso podría considerarse un progreso. Ella expresaba un remordimiento genuino, y yo era consciente de que teníamos un camino largo e incierto por delante. El mayor obstáculo para mí era mi percepción de ella. Me resultaba cada vez más difícil verla como la mujer de la que me había enamorado. La facilidad con la que ella había manejado su aventura real, en contraste con mi propia agonía al simplemente fingir una, me atormentaba. Había logrado perdonar otros aspectos, pero seguía obsesionado por este problema en particular. A veces, cuando la miraba, no veía a mi esposa. Veía a un monstruo, a una extraña. A menudo deseaba haber terminado las cosas el día cero, haber seguido mi plan inicial sin mirar atrás. Por su parte, Sofía estaba atrapada en su propio infierno. El día que se dio cuenta del alcance del daño que yo había sufrido, algo en ella se rompió. Se dio cuenta de que salvar a nuestra familia era una posibilidad remota, pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para intentarlo. Se volvió más dura consigo misma de lo que yo jamás fui. En un momento, incluso contempló quitarse la vida, aunque se abstuvo porque le parecía una salida demasiado fácil. Descubrí que se había estado autolesionando, golpeándose y pellizcándose, desde el día en que comenzó su aventura. Lo irónico fue que, en su esfuerzo por castigarse a sí misma, perdió todas las cualidades que inicialmente me atrajeron de ella. Su sentido del humor, su sonrisa, sus opiniones bien pensadas, su autoestima, su paciencia amorosa, todo desapareció. Se convirtió en una cáscara vacía, una sombra penitente. ¿Cómo podría reavivar mis sentimientos por ella cuando estaba suprimiendo las mismas cosas que me hicieron amarla en primer lugar? A pesar de todo, hubo momentos de conexión. Una noche, después de meses durmiendo en habitaciones separadas, dormimos en la misma cama.
Se sintió bien estar junto a ella de nuevo. Todavía sentía amor por ella, enterrado bajo capas de dolor y resentimiento, y era un poco difícil de aceptar. Pero luego pensaba en mis hijos, y eso me daba la fuerza para perseverar. Finalmente, hace poco, tomamos una decisión. Estamos viviendo separados. Los esfuerzos iniciales de reconciliación iban bien, y mi esposa hizo su parte correctamente. Sin embargo, ella lucha por perdonarse a sí misma y tiene mucho autodesprecio. Por otro lado, yo logré ocultar mis emociones por un tiempo. El problema es que, bajo la superficie, mis sentimientos seguían a flor de piel, emociones de emasculación, traición, mentiras, humillación e ira burbujeaban debajo. Como resultado, retrocedí a ser mezquino, vengativo y enojado, y ya no estoy interesado en ser ese tipo de persona. Así que decidimos separarnos para darnos un poco de espacio. Quizás podríamos intentar la reconciliación de nuevo en una fecha posterior, por el bien de los niños. Ahí es donde estamos. A veces, simplemente no es posible arreglar las cosas por completo. No soy muy optimista sobre si lo lograremos al final. Hemos recorrido un largo camino, pero quizás el destino de nuestro matrimonio se selló el día que ella decidió buscar consuelo en los brazos de otro hombre. Solo el tiempo lo dirá.